Del cuerpo médico, vamos a dar inicio a la tercera sesión. Tenemos como expositor al doctor César Conde y como moderador al doctor David Gálvez. Dejo en la palabra al doctor David Gálvez. Muy buenos días con todos. Vamos a empezar esta sesión del día de hoy con el tema implante de válvula aórtica percutánea en INCOR, nuevos desafíos, a cargo del doctor César Conde, jefe del Servicio de Cardiología Intervencionista, quien va a plantearnos el tema viendo la perspectiva de la evidencia, de las guías y de la experiencia en el Instituto Nacional Cardiovascular. Adelante, doctor Conde. Gracias, David. ¿Me deja el anfitrión compartir la pantalla? ¿Puedo compartir, por favor? En la parte inferior creo que puedes compartir, César. Sí, pero no me deja porque dice el anfitrión inhabilitó la función de pantallas de los participantes. A ver, voy a ver con Marisol. Un minuto, por favor. Mándale a él de anfitrión. Entra en el icono de los participantes, cliquea donde está César Conde para que él pase a ser anfitrión. Tiene que haber dos porque van a estar entrando gente y César va a estar teniendo que dar la charla y no estar accediendo al resto. O sea, tiene que haber dos anfitriones en este momento. Sí, a mí me han puesto anfitrión, pero no la capacidad de compartir. Pues, tú entra... Doctor, disculpen. Disculpen, la señorita Marisol siempre se encarga de ver los que van entrando. Ya, listo. Creo que ya está César ya con su Mac. Carajo, César. Grande. ¿Estamos? Yo creo que sí, ahora sí. Sí. No sé si se ve. Ya, perfecto. Bueno, Sí, César, adelante. reiterar el agradecimiento a la directiva del Cuerpo Médico por invitarme a participar, a hacer esta presentación. Voy a presentar el tema implante de válvula aórtica percutánea en el INCOR, nuevos desafíos, ¿no? El objetivo de la presentación básicamente son dos, que es revisar las indicaciones actuales de TAVI en función de las últimas guías y revisar algunos de los resultados preliminares de nuestra serie de pacientes de TAVI en el INCOR. En 1999 se hizo el implante de una válvula aórtica transcatéter en un modelo animal de cerdos. Y este primer implante de una válvula aórtica transcatéter forma parte de un proceso de evolución en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, ¿no? En 1953, con el desarrollo de la máquina corazón-pulmón, se dio paso a la cirugía cardíaca moderna. Luego, en el 61, el primer reemplazo de válvula aórtica a través de una prótesis Starr-Edwards. Y en el 85, la primera valvuloplastía aórtica. Entonces, desde el 99, cuando se implantó esta primera válvula aórtica transcatéter, como podemos ver en el dibujo, en la foto en el lado izquierdo, y luego el control de la ventriculografía y la ortografía, en donde está perfectamente implantada a nivel de la válvula aórtica. Todos recordamos la carátula de la edición de Circulation del 2002, en donde se publicó por primera vez el primer implante de válvula aórtica percutánea en un paciente de 57 años, en shock cardiogénico, con fracción de eyección muy baja, con múltiples comorbilidades. Un implante exitoso, que fue el primer caso de un implante de válvula aórtica percutánea. Posteriormente hemos acudido a la publicación de una serie de estudios que han documentado el uso o la utilidad del implante de válvula aórtica percutánea en diferentes escenarios, ¿no? Tenemos arriba a la izquierda, en el grupo de extremo riesgo, se publicó primero el estudio Partner 1B, en donde se comparó el uso del TAVI frente al tratamiento médico, que incluía la valvuloplastía aórtica en pacientes de extremo riesgo, pacientes descartados para cirugía. Y allí se evidenció una reducción de la mortalidad de casi el 50% de manera sostenida hasta el seguimiento de los 5 años. Posteriormente, en los estudios de alto riesgo,
como fue el Partner 1A y el US Pivotal Trial, se evidenció que no había una diferencia significativa en la mortalidad a corto y a largo plazo. E incluso en el estudio US Pivotal Trial que vemos abajo a la izquierda, hay una tendencia a una menor mortalidad en el grupo de pacientes que fueron a implante de válvula aórtica percutánea. Posteriormente vinieron los estudios que evaluaron a los pacientes de riesgo intermedio. Este es el estudio Partner 2A, en donde el objetivo primario fue comparar muerte y stroke incapacitante en pacientes con estenosis aórtica severa de riesgo intermedio, y podemos ver en la tabla cómo no hay una diferencia estadísticamente significativa en términos de muerte y stroke incapacitante entre TAVI y cirugía. Ya podemos ver una menor frecuencia de fibrilación auricular, por ejemplo, en los pacientes que van a TAVI, y una menor frecuencia de sangrado incapacitante también. Pero en general, en relación al objetivo primario, cuando se comparó TAVI versus cirugía, en estos pacientes de riesgo intermedio, no hubo diferencia a 2 años en stroke y muerte en estos pacientes. Incluso, este es el mismo estudio, solo para poner el gráfico a la izquierda de la curva de Kaplan-Meier, en donde no hay diferencia, pero este estudio incluyó un grupo de pacientes que tenían acceso femoral adecuado. Entonces, cuando se compara solo el grupo que fue a TAVI versus cirugía por acceso femoral, hubo una tendencia a la superioridad una tendencia a menor mortalidad y stroke incapacitante en el grupo de TAVI. Otro de los estudios de riesgo intermedio, este mismo estudio Partner, se publicaron los resultados a 5 años, solamente para confirmar lo que ya se sabía. A 5 años no hay una diferencia de mortalidad, y cuando se compara transfemoral versus acceso transapical o transaórtico, el acceso transaórtico o transapical por TAVI sí tiene una mayor mortalidad, una tendencia a mayor mortalidad frente a cirugía. Una de las cosas importantes también de este estudio en Partner 2A y del seguimiento a largo plazo es que hay una mayor incidencia de insuficiencia aórtica moderada severa en los pacientes que van a TAVI. Esta es una de las limitaciones y uno de los desafíos que plantea la técnica, es decir, la mejora de la técnica y la mejora de los dispositivos van hacia una reducción en la incidencia de insuficiencia aórtica a mediano a largo plazo. ¿Por qué? Porque la insuficiencia aórtica moderada a severa es más frecuente en los pacientes que van a TAVI que a cirugía. Y como podemos ver en el gráfico de la derecha, esta insuficiencia aórtica moderada severa tiene implicancias en la mortalidad cuando se compara a los pacientes que quedan con insuficiencia aórtica leve o mínima. El otro estudio de riesgo intermedio fue el estudio SURTAVI, que tenía el mismo objetivo primario, muerte y stroke incapacitante a 1 año. No se ve diferencia significativa. Lo que sí se puede ver es a 30 días una menor incidencia de fibrilación auricular y de daño renal agudo. En el seguimiento a 2 años, que ha sido relativamente recién publicado, tampoco se ve una diferencia en mortalidad y en stroke incapacitante. Lo cierto es que estos estudios, tanto de riesgo, alto riesgo, riesgo intermedio y riesgo prohibitivo, fueron los que sustentaron la publicación de las guías en el 2017. Como vemos aquí, la indicación de TAVI es clase 1 para pacientes con contraindicación quirúrgica. Puede ser TAVI o cirugía clase 1 para alto riesgo, y el riesgo intermedio quedaba 2A para TAVI y cirugía clase 1. Evidentemente bajo riesgo cirugía. Y eso se sustenta también en las guías europeas. Pero luego vinieron la publicación de los estudios de bajo riesgo. Uno de los estudios de bajo riesgo fue el estudio Notion. En los resultados a 1 año se puede ver que no hay una diferencia en términos de mortalidad, ni tampoco stroke. Y cuando se publicaron los resultados del Notion, a 2 años y a 4 años se mantiene estos resultados. No hay diferencia en términos de mortalidad, en términos de stroke o infarto, entre los pacientes sometidos a TAVI versus los pacientes sometidos a cirugía. Otro de los estudios de bajo riesgo fue el estudio Partner 3,
en donde podemos ver en el cuadro de arriba a la izquierda cómo no solamente los mejores resultados del TAVI, en la línea amarilla, de muerte, stroke y rehospitalización, dieron un resultado de no inferioridad, sino también de superioridad, ¿no? Estos resultados a un año, y no solamente en el objetivo primario combinado, sino también cuando se analiza por separado stroke, rehospitalización y muerte o stroke incapacitante. El otro estudio de bajo riesgo fue el estudio CORVAL Low Risk, y también se confirman los resultados de que no hay una diferencia estadísticamente significativa a 2 años entre cirugía y TAVI, e incluso hay una tendencia a menor frecuencia de stroke incapacitante en los pacientes que fueron a TAVI. Todos estos resultados han hecho que las guías publicadas recientemente cambien el enfoque de la indicación de TAVI en los pacientes con estenosis aórtica. Yo creo que esta es una de las partes más importantes que me gustaría resaltar. La evaluación del riesgo hoy en día no tiene tanto peso como en las guías del 2017. Es importante hacer un análisis del riesgo del paciente porque vamos a identificar pacientes de alto riesgo y de contraindicación quirúrgica, de extremo riesgo. Esos pacientes deben ir a TAVI o deben ir a tratamiento paliativo si es que hay una serie de consideraciones que ameritan que no se indique el TAVI, ¿no? Es decir, la expectativa de vida, el paciente que tenga una fragilidad extrema, moderada, extrema, hay alguna dificultad técnica, anatómica, en fin. Pero los pacientes de riesgo alto, de extremo riesgo, la indicación 1, según las guías, es de TAVI. La siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es si el paciente puede ser anticoagulado, tiene alguna contraindicación, tiene dificultades en el monitoreo, hay interacción con alguna medicación, no la acepta por su dieta o por su actividad que realiza. Si el paciente se puede anticoagular, entonces la siguiente pregunta es la edad del paciente. Porque si tiene menos de 65 años, la indicación es quirúrgica, pero si tiene más de 65, podría valorarse la posibilidad de que ese paciente se le ponga una prótesis aórtica biológica. Y junto con los pacientes que no pueden ser anticoagulados, entonces entran a un análisis para ver el acceso, si tienen acceso transfemoral, se analiza la edad, se analiza la expectativa de vida, alguna contraindicación específica para la colocación de la válvula del TAVI. Y ahí tenemos entonces 3 grupos. Los pacientes que tienen más de 80 años, que hoy en día tienen indicación clase 1 para TAVI, los de entre 65 y 80, en donde se debe valorar de manera específica para cada paciente si es mejor TAVI o es mejor cirugía. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las guías, los dos tienen indicación clase 1. Hablemos de riesgo de sangrado, hablamos de condiciones anatómicas, del acceso transfemoral, del daño renal, es decir, una serie de consideraciones que a lo largo de estos tiempos hemos visto cómo se presentan de manera muy variable en cada uno de los pacientes. Ahí está el ejercicio y lo que debe favorecer al paciente, que es la discusión y la elección de la técnica, sea cirugía o sea TAVI, que le ofrezca a él una menor posibilidad de complicaciones, ya que probablemente en estos pacientes, en términos de mortalidad, la mortalidad sea similar entre estos pacientes. Recordar que la expectativa de vida en Perú es 77 años. Eso es importante porque cuando uno revisa las guías, estas guías del 2020, las guías americanas del 2020, hacen un énfasis en la expectativa de vida que tienen los pacientes, claro, en Estados Unidos. Y un paciente que tiene 75 o 80 años tiene una expectativa de vida de 10 años aproximadamente. Entonces, es por eso que se establecen estos cortes de edad y también en función de los resultados de los estudios. Pero si en nuestra realidad la expectativa de vida de los pacientes es menor, ¿acaso no debería ser el punto de corte 75 en vez de 80? Considerando nuestra realidad, considerando la expectativa de vida en nuestra población. Esto es uno de los aspectos que creo que
puede enriquecer las discusiones en cada uno de los pacientes, ¿no? Temas a tomar en cuenta, efectivamente, hoy en día, más que el riesgo, que lo que era el énfasis antes es la durabilidad de la prótesis, ¿no? El riesgo de la intervención, la necesidad de la anticoagulación, la preferencia del paciente es una de las cosas que hoy tiene mucho énfasis, a lo que se le da mucho énfasis, ¿no? Entonces, posterior a la publicación de todos estos estudios de riesgo extremo, de alto riesgo, de riesgo intermedio y de bajo riesgo, ya han salido una serie de metaanálisis en donde más o menos los resultados son concordantes en términos que el TAVI de manera colocado o implantado por acceso transfemoral está asociado a una reducción del riesgo de mortalidad en torno del 12% en 2 años y también está asociado a un menor riesgo de stroke, de sangrado, de nueva presencia de fibrilación auricular y de injuria renal, aunque hay mayor incidencia de implante de marcapaso definitivo y de leak paravalvular. Este es otro de los metaanálisis en donde se puede ver que hay una tendencia, por ejemplo aquí, solamente a la reducción del riesgo de stroke, no del stroke incapacitante, sino de strokes en general, y se identifica que los pacientes que se les coloca un TAVI balón expandible, que se expande a través de un balón, como un stent, pues genera mayor cantidad de detritus por la fuerza radial que tiene, y esto podría estar asociado a una mayor incidencia de complicaciones neurológicas, ¿no? La aparición de nueva fibrilación auricular, esto es bastante evidente que es mucho menor en el TAVI. Otro de los metaanálisis también publicados que podemos ver aquí, como hay una reducción progresiva de la mortalidad, tanto en 30 días como un año, en los estudios de alto riesgo, de riesgo intermedio y de bajo riesgo. A la izquierda podemos ver los estudios Partner, que corresponden a la válvula balón expandible, la válvula Edwards, y a la derecha los estudios Corval, Surtavi y Low Risk, que corresponden a la válvula Corval autoexpandible, que es la válvula que nosotros habitualmente usamos aquí en INCOR, ¿no? Lo que quería llamar la atención es cómo hay una reducción de la mortalidad progresiva a través de, no solamente de la reducción del riesgo de los pacientes, sino de la mejora de la técnica y de la mejora de los dispositivos. No solamente de mortalidad, sino también del riesgo de stroke. Si podemos comparar, por ejemplo, el Partner de 1A, donde el riesgo de stroke era, por ejemplo, en torno de 8%, luego baja en torno de 1 a 2%, ¿no? Esto es solamente un cuadro donde muestra todos los estudios randomizados publicados hasta ahora. Y quería hacer énfasis en la parte final, en rojo, de la tabla, en donde TF significa transfemoral, es decir, los estudios han ido fundamentalmente hacia el implante de la válvula a través del acceso transfemoral, y cómo luego esto ha permitido en los últimos estudios la posibilidad de implantar el TAVI a través de una técnica minimalista, es decir, a través de anestesia local, ¿no? Esto es uno de los desafíos que tenemos nosotros, es uno de los siguientes pasos que debemos dar. El implante de la prótesis a través de sedación, acceso percutáneo transfemoral es el siguiente paso que tenemos que dar, depende de ciertos insumos, de la codificación de determinados productos, pero un grupo importante de pacientes, no todos, pero un grupo importante de pacientes pueden ser beneficiados de un implante de TAVI a través de una técnica minimalista que implica un menor tiempo de hospitalización, una menor exposición a las complicaciones por estar hospitalizado, evidentemente, y una menor reducción en los costos. Otro de los metaanálisis también recientemente publicado, en concordancia con los anteriores, muestra una menor mortalidad en el caso del TAVI. Y uno de los aspectos importantes que muestra la guía también es que no hay un beneficio del TAVI en función del riesgo. Es decir, hoy en día se sabe que el resultado en términos de mortalidad es equitativo entre cirugía y TAVI independientemente del STS, ¿no? El STS fue una estrategia para demostrar la evidencia en diferentes subgrupos de pacientes, pero hoy en día no es una forma necesariamente de indicar el TAVI.
Cuando se suma mortalidad más stroke incapacitante, sí hay beneficio de TAVI a lo largo de 30 días, 1 año, 2 años y más de 2 años en este metaanálisis. Fibrilación auricular es una de las cosas que sí tiene una frecuencia mucho menor en los pacientes de TAVI. Y todos estos beneficios y todos estos resultados, este cambio en las indicaciones del TAVI en las últimas guías se ha dado básicamente gracias a la mejora tecnológica. Hoy estamos en la 3ª generación de las válvulas. Esta es la válvula Sapien, la válvula balón expandible. Nosotros tenemos una pequeña experiencia con la válvula Sapien XT en 16 válvulas hace ya unos años. Y la otra es la válvula autoexpandible, que es la mayor cantidad de válvulas que hemos colocado aquí. Estamos utilizando la 2ª generación, la Evolut R. Como hay una mejora en la prótesis, una reducción en la figura en el centro se ve una reducción en los introductores que contienen la válvula, el sistema de liberación, la reducción del French, de los sistemas de liberación y de los introductores que se utilizan para el acceso transfemoral han permitido una reducción en las complicaciones. Pero hay desafíos. Uno de los desafíos es la insuficiencia aórtica, como mencioné. Hay una serie de factores pronósticos relacionados a la presencia de insuficiencia perivalvular post implante de TAVI, la calcificación asimétrica o la calcificación muy severa del anillo. La infraestimación del tamaño es fundamental, el análisis de la tomografía para el cálculo del tamaño de la válvula y la realización de la tomografía de acuerdo al protocolo que se requiere para una adecuada toma de las imágenes, ¿no? Estamos por realizar nuevamente una reunión entre el personal de tomografía con una de las casas proveedoras para que nos haga una actualización nueva acerca de la técnica para la realización del TAVI, ¿no? Evidentemente influye una mala posición de la válvula, una incompleta posición del anillo, que a veces no se consigue porque el anillo es calcificado de manera irregular y la válvula no se adapta al 100% a ese anillo irregular debido a la calcificación, ¿no? Y podemos ver cómo a lo largo de los diferentes estudios han mostrado una incidencia variable de insuficiencia aórtica moderada severa, como la insuficiencia moderada severa incrementa la mortalidad más de 2 veces cuando es moderada severa. Cuando es leve a moderada, a veces está asociada a necesidad de reintervención. Hay debate en torno a la repercusión de la insuficiencia aórtica leve. Y en el enfoque minimalista, en este implante de válvula solo con anestesia local y con acceso percutáneo transfemoral, es un desafío, ¿no? Identificar la severidad de la insuficiencia aórtica post-implante a través de eco transtorácico y de fluoroscopía. Es uno de los desafíos que plantea el desarrollo de la técnica, ¿no? Alternativas, definitivamente las válvulas de 3ª generación han desarrollado una serie de variantes en los modelos que reducen esta insuficiencia perivalvular, la necesidad de postdilatación cuando hay evidencia de que la insuficiencia aórtica es importante, significativa. Nosotros utilizamos 3 criterios para definir si es necesario postdilatar una válvula o no en función de la insuficiencia aórtica. Uno es la angiografía, el grado de insuficiencia aórtica por la ortografía, el índice de regurgitación, que es la relación entre la presión diastólica aórtica y la presión diastólica del ventrículo izquierdo, y otra es la imagen a través de ecografía transesofágica, ¿no? Entonces, de la suma o mejor dicho, de tener en consideración esas 3 variables se define si es necesario o no hacer una postdilatación. Está planteado el cierre de un leak paravalvular de manera percutánea si es que es necesario, y incluso en algunos casos cuando la insuficiencia aórtica es severa, pues una colocación de una segunda válvula inmediatamente, ¿no? Otro de los desafíos que plantea la técnica es el implante de un marcapaso definitivo en el transcurso de la hospitalización generalmente. Todos sabemos ya a través de múltiples estudios que se han publicado los factores predictivos, ¿no? Uno de ellos, el más conocido, es la presencia de bloqueo de ramo derecho en los pacientes que van a TAVI, pero hay otros nuevos como la colocación de válvulas de gran tamaño, como la válvula 34, ¿no? En las válvulas autoexpandibles, pero también la profundidad del implante, ¿no? Y esta profundidad del implante es un aspecto muy importante
que últimamente se le ha dado mucho énfasis y ha cambiado, o se han dado una serie de sugerencias para cambiar la técnica del implante. Nosotros habitualmente colocamos la válvula, hacíamos el implante mediante una técnica de alineamiento de las 3 cúspides, y eso se hace haciendo el análisis de la tomografía y luego en la ortografía inicial. Hoy en día se sabe que además de esa proyección es necesario tener otra proyección en la cual se superpone el seno coronario derecho y el izquierdo, y el no coronario se deja aparte, y eso permite tener una definición un poco más precisa de la profundidad del implante. Entonces nosotros ya nos hemos pasado a esta nueva técnica con el objetivo de reducir la profundidad del implante de la válvula, que tiene implicancias en el porcentaje de marcapasos definitivos, ¿no? Como veremos, nosotros estamos en un porcentaje relativamente alto, y uno de los desafíos que se plantea es reducir ese porcentaje de marcapasos definitivos en los casos en donde dependa fundamentalmente de la profundidad del implante. Otro de los temas que se discuten o que se plantean como desafíos para la válvula de TAVI es la durabilidad, ¿no? Todos sabemos que la válvula de TAVI tiene velos más delgados, tiene que ser crimpada, tiene que ser colocada dentro del sistema de liberación, y eso hace que haya un cierto daño de la válvula. A veces es necesario posdilatar la válvula y esto también puede dañarla. Hay análisis o estudios a nivel de modelos experimentales en donde las válvulas de TAVI parece ser que tienen más estrés, es decir, las comisuras, y esto genera probablemente una fatiga del material más acelerada con el tiempo. El hecho de no retirar la válvula enferma, que es aplastada por la colocación de la válvula, produce una cierta expansión asimétrica, una infraexpansión, una presencia de insuficiencia perivalvular. Son factores que pueden estar asociados a la durabilidad del TAVI y que plantean desafíos a futuro, ¿no? Lo cierto es que también ha habido una definición de lo que significa una disfunción de válvula biológica, ¿no? Antes no estaba muy bien definida, esto era visto más desde el punto de vista quirúrgico, cuando la disfunción requería básicamente un cambio de la válvula, ¿no? Entonces se han estandarizado un poco las definiciones para ver de manera que se puede hacer los seguimientos. La disfunción no estructural de la válvula, porque puede haber una insuficiencia valvular intra o periprotésica o mismatch. Un deterioro estructural de la válvula, que puede ser morfológico o hemodinámico, será hemodinámico moderado si queda una gradiente media entre 20 y 40, o severa si es más de 40. Y un fallo de la válvula protésica si además de haber un deterioro estructural de la válvula, hay disfunción o muerte, necesidad de reintervención o necesidad de hacer un cierre, por ejemplo, de una insuficiencia perivalvular. Este deterioro estructural de la válvula es un proceso longitudinal. Entonces, si nosotros realizamos mediciones ocasionales no sistemáticas, podemos ver una curva aplanada, como que no hay deterioro. Si solamente las identificamos cuando hay eventos, podemos tener una frecuencia mucho mayor de deterioro estructural, entonces vamos a tener una sobreestimación. Y si hacemos mediciones irregulares sin ninguna estandarización, podemos tener errores en esta medición del deterioro estructural. Esto es muy importante en términos del seguimiento, ¿no? Es decir, la medición, seguir a nuestros pacientes a largo plazo, con ecografías anuales, va a permitir identificar a aquellos pacientes que pueden tener algún deterioro estructural de la válvula hemodinámico y que no presentan una falla de la válvula, ¿no? Y no esperar a que presenten falla de la válvula habiendo tenido antes un deterioro hemodinámico que no ha sido identificado. Otro de los aspectos que se ha valorado mucho es el riesgo competitivo, es decir, a veces el paciente fallece y la válvula sigue funcionando bien. Entonces no se sabe cuánto tiempo más podría haber funcionado bien esa válvula, ¿no? Y eso a veces es penalizado cuando se hacen los análisis de supervivencia. Entonces, lo que se sugiere es hacer un análisis de riesgo competitivo, ¿no? Porque los análisis habituales de Kaplan-Meier no consideran esta condición en la cual el paciente puede fallecer por otra razón o con una válvula que está funcionando bien, no se considera eso un evento censurado, y entonces no se tiene una real evolución del deterioro estructural de la válvula o del fallo de la válvula, sino lo que se plantea es hacer un análisis de riesgo competitivo para tener una idea mejor de la durabilidad de la válvula.
Este es un análisis del deterioro estructural de la válvula del estudio Partner 2, en donde se compara la incidencia de fallo de la válvula y deterioro estructural a 5 años en el grupo del Partner 2. Lo que podemos ver aquí, básicamente, y lo que quiero mostrar es el Partner 2, como había mencionado, son pacientes de riesgo intermedio a los que se le coloca una válvula balón expandible versus cirugía. Sin embargo, ellos tienen un grupo paralelo que no es un grupo randomizado, sino es un registro que incluyó solo pacientes con una válvula de tercera generación, que es la SAPIEN 3. Y luego este grupo les sirvió para hacer una comparación, ¿no? Lo que se puede ver aquí es que el deterioro, por ejemplo, el deterioro estructural de la válvula es similar cuando se compara la SAPIEN 3 con cirugía, pero es más frecuente cuando se analiza las válvulas con SAPIEN XT. ¿Eso qué significa? Que las válvulas de tercera generación muy probablemente tengan una mayor durabilidad, medidos ya en términos de estas definiciones de fallo de la válvula y deterioro estructural, que las válvulas de segunda generación, ¿no? Y lo mismo se muestra en el gráfico de la derecha, como la SAPIEN 3 en comparación a cirugía, pues muestra una tendencia a un menor deterioro estructural de la válvula, que sí sucede con mayor frecuencia en la SAPIEN XT, que es válvula de segunda generación. Y esto también se ve aquí de manera más clara. Al centro están los resultados del deterioro estructural y del fallo de la válvula quirúrgica, son porcentajes bastante bajos. A la izquierda la SAPIEN XT, válvula de segunda generación, en donde el deterioro estructural es mucho más frecuente. Y a la derecha la SAPIEN 3, en donde el deterioro estructural es mucho menos frecuente. La importancia de la generación de la válvula, de la mejora tecnológica, influye en el deterioro estructural de la válvula y evidentemente también en los resultados clínicos. Esto es un análisis básicamente de varios estudios que han evaluado ya según estas definiciones de deterioro estructural de la válvula y de fallo de la válvula a largo plazo, ¿no? Solamente para mostrar aquí, si hacemos un análisis o un resumen de todos estos estudios, pues con un seguimiento aproximadamente entre 5 a 8 años, el deterioro estructural de la válvula severa es en torno del 0.6% y el fallo de la válvula en torno del 2%, ¿no? Otra de las limitaciones y uno de los aspectos que plantea un desafío en el tratamiento del TAVI es la presencia de stroke, ¿no? Como todos sabemos, generalmente es isquémico en las primeras 24 horas, aumenta 3.5 veces la mortalidad, está asociado a una serie de factores, nueva fibrilación auricular, postdilatación, rotura de placas en la aorta ascendente o en la aorta transversa, embolia gaseosa o de trombos, problemas neurológicos previos, enfermedad arterial periférica, y puede ser incluso silente, ¿no? Con deterioro cognitivo, con delirio, disminución de la memoria. Y para eso también se han desarrollado una serie de sistemas de protección de vasos del cuello para tratar de reducir esta presencia o el desarrollo del stroke, ¿no? Acá podemos ver la identificación cuando se han buscado los daños neurológicos por resonancia, se ha encontrado una incidencia mucho mayor. No todos tienen relevancia clínica, pero sí incidencia a través de imágenes. Y aquí el desarrollo de una serie de dispositivos que tratan de ser las veces de filtro para evitar la embolización hacia los vasos del cuello. Ya se han hecho unas definiciones claras de lo que es un stroke, un TIA, un stroke isquémico hemorrágico, incapacitante o no incapacitante, que sirven para las definiciones y para poder hacer un seguimiento de los eventos en los estudios, ¿no? Es importante la escala de Rankin que determina, en el caso del stroke incapacitante mayor o igual a 2 en 90 días, ya es un stroke incapacitante de acuerdo a la escala de Rankin como definición. Una de las cosas a tener en cuenta, todos sabemos que la indicación de TAVI en la válvula aórtica bicúspide es una indicación off-label, pero hoy en día se puede hacer, hay varios registros que lo muestran como un procedimiento seguro. Sin embargo, tener en cuenta que está asociado a una mayor incidencia de stroke, de aparición de nuevas lesiones, del volumen de lesiones,
y es una cosa a tener en cuenta cuando se discutan los casos en específico, ¿no? No se puede hacer una generalización en decir vamos a hacer todas las válvulas bicúspides o no vamos a hacer ninguna. Hay que analizar los casos teniendo en consideración este tipo de evidencias porque implica un resultado potencialmente negativo para el paciente, ¿no? Y este es un resumen de los dispositivos que se han utilizado de protección neurológica, en donde al parecer hay una reducción del riesgo absoluto en torno de un 4% para la reducción de la presencia de stroke cuando se utilizan estos dispositivos. Otro de los temas que plantea un desafío también es la anticoagulación o la antiagregación. Recientemente se han publicado 2 estudios, el estudio ARTI popular y el estudio popular, en donde se ve que la doble antiagregación plaquetaria produce más sangrado y no hay diferencia de stroke y muerte, como es la recomendación de las guías, doble antiagregación de 3 a 6 meses y luego aspirina de manera permanente. Pues esta indicación que no está basada en, esta recomendación de las guías que no está basada en ningún ensayo clínico, está siendo cuestionada a través de estos estudios. También han habido estudios con rivaroxaban y apixaban, pero todavía no hay una evidencia clara si en estos pacientes que no tienen fibrilación auricular, la anticoagulación con estos medicamentos puede significar un beneficio, ¿no? Es diferente el paciente al que se le pone un TAVI y tiene fibrilación auricular. Entonces allí la conducta sí es un poco más agresiva por lo que implica el riesgo de desarrollo de stroke asociado a la nueva fibrilación auricular, y allí tenemos que tener en cuenta el riesgo de sangrado y el Haslen y el riesgo isquémico o de tromboembolia a través de Chasbach, ¿no? Y hacer un análisis y ver todas estas consideraciones. Solamente llamo la atención aquí que se está considerando, se sugiere en algunos pacientes con riesgo de sangrado alto, por ejemplo, el cierre de la aurícula izquierda como una alternativa en el manejo de estos pacientes. Esa es la parte inicial. Para finalizar, solo quería hacer comentarles algunos resultados preliminares de la serie de pacientes de TAVI del INCOR. Como todos saben, comenzamos en el 2011. Este es el protocolo que nosotros seguimos. Todos los pacientes van a electrocardiograma, ecografía transtorácica, transesofágica ya no, solamente algunos pacientes con insuficiencia mitral, de repente, para determinar bien si la etiología es degenerativa o funcional. Tienen el angioten de protocolo TAVI, coronariografía, evaluación neurológica, carótidas, test de fragilidad, laboratorio, el análisis de la tomografía como aspecto fundamental en la planificación del TAVI. La medición de los accesos es fundamental también. Nosotros tenemos hasta el momento 146 válvulas implantadas. Podemos ver acá la evolución, como al inicio ha habido ciertas dificultades hacia el 2011, 2013, pero posteriormente, creo que a partir del 2016 o 2017, una media de 20 válvulas implantadas por año. En el 2021 llevamos 5. De estas 146, 4 son válvulas transapicales, una experiencia corta, pero muy interesante que tuvo el grupo de cirugía, y el resto son válvulas colocadas de manera percutánea, ¿no? Estas son las 2 válvulas fundamentales que hemos colocado, una pequeña experiencia con Sapiens XT y la gran mayoría con Corval o con Colvar Evulo R, que es la segunda generación. Esto es como lo hacemos en sala de hemodinámica, anestesia general, marcapaso transitorio, disección de aorta femoral, transesofágico, predilatación en un grupo importante de pacientes, el implante en algunos post-dilatación y la evaluación hemodinámica, angiográfica y por ET para definir el resultado final. De estos 142 pacientes, media de 80 años, mayoría mujeres, 56%, hipertensas 80%, diabéticas 20%, insuficiencia renal grado 3, casi 60%, fibrilación auricular 13%, marcapaso previo 12%, enfermedad arterial coronaria 37%, angioplastía previa 20%. Nosotros hacemos, si el paciente requiere una angioplastía de manera sistemática antes del TAVI, hay algunos centros en donde lo hacen en el momento del implante del TAVI, nosotros lo hacemos regularmente antes. Estos son los síntomas, la mayoría de pacientes con disnea 2 o disnea 3, angina, generalmente 1 o 2, síncope, 20%. Estos generalmente son pacientes con fracción de eyección normal, con una válvula en torno de 0,9, velocidad 4.5, gradiente media de 48.
Insuficiencia severa, en torno del 20%, 2/3 son funcionales, 1/3 es estructural. Las indicaciones, 50% aproximadamente son por fragilidad, ¿no? Aorta en porcelana, revascularización previa, pacientes de muy alto riesgo, 15%, y valve-in-valve, o pacientes que ya tienen una disfunción de prótesis aórtica biológica en torno del 10%. Esta es una de las colocaciones de la válvula Evolut-R. Aquí arriba a la izquierda, cómo se pasa la válvula con una guía, se va colocando la válvula en el anabel del anillo y se va liberando de manera progresiva. En este caso podemos ver en la imagen de arriba a la derecha cómo ha necesitado una postdilatación y en el lado derecho abajo el resultado final, ¿no? Esta es una prótesis balón expandible, como podemos ver una reducción prácticamente a cero de la gradiente, una colocación de la válvula a nivel del anillo, la expansión de la válvula y el resultado final. Acceso femoral, en la gran mayoría de pacientes tenemos una pequeña experiencia con acceso percutáneo. Predilatación, 1/3, postdilatación, 1/3. 126 válvulas han sido de Corval en las dos versiones y Edwards 16 válvulas. El procedimiento aproximadamente 2.2 horas. Éxito del procedimiento de acuerdo a los criterios del VAC2, 90%. Hemos tenido, como es esperable en una serie de pacientes de alto riesgo, pues una serie de complicaciones, ¿no? Lo que sí se evidenció al final es una reducción muy significativa de la gradiente en estos pacientes. A mortalidad a 30 días, en torno de 4.8%. Estas son las tasas de complicaciones de morbilidad, sangrado, hematoma, DBC, infarto. Marcapaso definitivo, nuestros porcentajes son altos en comparación a las series actuales. Y bueno, ahí está lo que estamos haciendo, el cambio de la forma del implante. Y la reducción de la gradiente de la velocidad y del área, ¿no? Un paciente está generalmente en hospitalización en torno de una semana. Este es un seguimiento a 12 meses, como se mantiene velocidades en torno de 1.9, gradientes medias en torno de 1.5, y las insuficiencias mitrales estructurales no se reducen, mientras que el 50% de las severas funcional pasan a moderadas. A mortalidad, a un año 7.5, 7.6, ¿no? Y como acá no está sumado, pero estas son las mortalidades anuales, ¿no? Que más o menos son comparables a los publicados en otras series. Este es el resultado ecográfico de un paciente de seguimiento de 2.523 días, ¿no? Un resultado satisfactorio con una gradiente máxima de 3 y media de 8 después de todo su tiempo de seguimiento, ¿no? Hemos puesto válvulas con presencia de válvula mitral, lo que significa un reto, casos más complejos también hemos hecho. Y este es uno de los casos relativamente recientes en donde se ha colocado un TAVI en un paciente con aneurisma de aorta, con aneurisma de arteria ilíaca, y se ha puesto de manera simultánea, primero el TAVI y luego la endoprótesis, ¿no? Acá podemos ver cómo hay, este es el implante de la válvula, la reducción de la gradiente a 0, y finalmente la embolización de la arteria hipogástrica izquierda y la colocación de la endoprótesis de manera satisfactoria, ¿no? Esta es la imagen de seguimiento. Realmente muy ilustrativa el resultado de la imagen. Y esto es una pequeña comparación con otras series publicadas. Hay muy pocas series publicadas de TAVI, ¿no? En el caso nuestro, quizás es la más importante hasta ahora, y en donde pues los resultados son bastante satisfactorios, ¿no? Así que quisiera terminar señalando que en relación a la primera parte de la charla, pues el TAVI está indicado en pacientes de alto riesgo, de riesgo prohibitivo y mayores de 80 años, y también en pacientes entre 65 y 80 años en donde hay que individualizar el caso. Está en clase 1, igual que cirugía, pero habrá que ver la anatomía, el acceso, la expectativa de vida, la preferencia del paciente, tener en cuenta la expectativa de vida en Perú, que es 77 años, no como las guías europeas o como la guía americana señala. Y ahí en esa discusión, en esa evaluación individual de cada uno de los casos está la búsqueda del beneficio clínico de cada paciente. Y finalmente, pues el implante de prótesis aórtica percutánea en INCOR tiene una tasa elevada de éxito en los procedimientos y complicaciones poco frecuentes. Y sin embargo, se plantean una serie de desafíos a futuro para mejorar los resultados y ampliar este tratamiento a más pacientes. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, César. Ha sido una exposición bastante completa, bastante buena, interesante, muy actualizada y sobre todo presentando información de INCOR, ¿no? Que es lo valioso de esta presentación que va más allá de lo teórico. En primer lugar, invitarlos a todos ustedes para que puedan realizar sus preguntas. En la parte inferior de sus pantallas, en la sección de participantes, podrán hacer un clic ahí y levantar la mano. En todo caso, pueden pedir la palabra por su micrófono o levantar la mano para hacer una secuencia de preguntas en un corto tiempo. En primer lugar, felicitar a todo el equipo, César, a todo el equipo de cardiología intervencionista. Sabemos que el TAVI es un procedimiento de alta complejidad, que el INCOR ha sido pionero y ha ido avanzando año a año en tanto la selección de pacientes, en todo el proceso de selección de pacientes, en la intervención y en el seguimiento. Sabemos también que esto implica más allá de una especialidad que es la cardiología intervencionista que dirige y lidera los implantes, sino que cuenta también con el soporte de un equipo, de un Herbal Team, en la cual participan la selección previa, los especialistas en imagen, en tomografía cardíaca, ecocardiografía, anestesiología cardiovascular, cirujanos cardiovasculares, en la propia intervención y en el seguimiento posterior que busca objetivos de acortar las estancias, mejorar la sobrevida y la calidad de vida y, por qué no, reducir también la mortalidad como lo has expresado. Felicitarlos a todos. Quería dejo abierto para algunas preguntas mientras no las formulan. Quería preguntarte un poquito sobre los scores de riesgo. Sabemos que en la última guía del ACC-AHA, los scores de riesgo no son importantes para la selección de los pacientes que van a ir a TAVI, ¿no? Pero sin embargo son importantes para predecir el riesgo de complicaciones. Así, esto ha sido estudiado y tratado de unificar. Sin embargo, a la fecha no existe un score de riesgo válido, tal como cirugía lo usa, el Euroscore o el STS, que predice mortalidad y complicaciones también. Y esto en metaanálisis que se habían hecho anteriormente, estos scores infravaloran el riesgo o sobrevaloran el riesgo en TAVI o cirugía. No hay un score de riesgo perfecto. No sé si en TAVI, César, hay algún score de riesgo que ustedes están aplicando para TAVI específicamente. En este momento nosotros no estamos aplicando un score de riesgo específico para el procedimiento de TAVI. Sin embargo, lo que se suele utilizar es el STS para determinar el paciente, ¿no? Y realizar el caso en función del grado de fragilidad. El grupo de cirugía es un grupo que tiene muchísima experiencia en cirugía de válvula aórtica. Están haciendo cirugía de avanzada, cirugía mínimamente invasiva, ¿no? Son líderes en el país y creo que uno de los centros de Latinoamérica en este tipo de técnica. Entonces, la discusión de cada uno de los casos con ellos es una discusión muy enriquecedora, porque al final se elige la técnica que implique menor riesgo para el paciente, ¿no? Como tú muy bien has dicho, los scores de riesgo tienen el sesgo de poder sobreestimar o infraestimar el riesgo de los pacientes. Pero yo creo que en la individualización del caso, teniendo en cuenta diferentes variables, desde la anatómica hasta la expectativa de vida y la preferencia del paciente, es donde debe surgir la indicación, ¿no? Gracias, César. El doctor quiere la palabra, por favor. Tiene la palabra para comentar. Gracias, David. Primero felicitar a César por una excelente presentación del panorama actual y también de cómo estamos nosotros actualmente. Yo quería primero hacer dos comentarios, después paso a hacer unas preguntas para César. Primero que tratar de, como ya lo mencionó David, nosotros estamos en un hospital. ¿Cuál es la visión de nosotros a futuro, ¿no? Y en nuestro mundo real, que es INCOR? Nosotros creo que el programa de TAVI es un programa ya bien fortalecido, organizado, pero tenemos que seguir caminando ya en el contexto de un programa en un hospital acreditado, JCI, el INCOR ha acreditado, y esto lo hemos conversado con todos los miembros del servicio,
nosotros tenemos la expectativa de que este programa sea en realidad y se convierta a nivel nacional en un centro de excelencia de implante de TAVI, porque somos un hospital acreditado y en ese contexto de calidad y seguridad nosotros creemos que hacemos este procedimiento con la mejor tasa de éxito, tenemos la mayor experiencia nacional y por lo tanto creemos que debemos caminar como un centro de excelencia en el implante de TAVI. Nos falta mucho, nos faltan algunos puntos, como mejorar el seguimiento, mejorar las complicaciones en el seguimiento, ya lo mencionó César, el cierre del leak de los pacientes que quedan con algún grado de insuficiencia que se detecta en el seguimiento. Entonces, pero pienso que eso a compartir a la comunidad de los médicos de INCOR, que esa es nuestra gran ilusión, nuestra expectativa, que caminar en el contexto de un hospital acreditado como es INCOR, convertirnos en un centro de excelencia en el implante de válvula aórtica percutánea. Otro comentario que creo que se ha iniciado ya el camino, y esto es como novedad también, pero ya es una realidad, y pronto lo vamos a ver en el Perú, el camino del tratamiento de la patología estructural con prótesis bioabsorbible. Entonces, hoy en día tenemos dispositivos reabsorbibles para cierre de CIA, ductus, CIB, y ya hay los primeros modelos de prótesis bioabsorbibles para TAVI. Entonces, esto genera un panorama bastante interesante en la patología estructural, como nuevas prótesis, nuevos dispositivos, que está demostrado que mientras mejoren, mejores resultados tenemos. Y por último, creo que el enfoque actual es, como lo han mencionado, ya no es tanto dependiente de la selección del paciente del STS, sino más bien de un nuevo concepto que es el riesgo anatómico, riesgo del procedimiento mismo, ¿no? Que es básicamente que se hace en relación si el procedimiento es viable, accesos y las características anatómicas de la válvula. Hoy en día más o menos hacemos eso, y el STS no es tan importante hoy en día por los estudios que han demostrado buenos resultados en bajo riesgo. Entonces, yo quería preguntarle ahora a César, en su opinión, luego de esta experiencia que tenemos en el programa, ¿tú crees, César, que ya estamos en el momento de bajar ese criterio de 80 años, no sé, a 75 o 73 años, para el implante de TAVI, de válvula aórtica? Y la segunda pregunta es, ¿crees que es necesario, tenemos experiencia, lo has mencionado, en válvulas balón expandible, pero tú crees que es necesario que el INCOR cuente con estos dos tipos de válvula, balón expandible y autoexpandible? Gracias, Lucho, por la pregunta y los comentarios. Hay un estudio que es el estudio CHOICE que compara el uso de la válvula balón expandible de la válvula en pacientes con estenosis aórtica. Y si bien es cierto, no muestra una diferencia estadísticamente significativa en los resultados, lo que nosotros vemos en la práctica es que existe un grupo de pacientes que podrían beneficiarse del uso selectivo de acuerdo al caso, de acuerdo a la anatomía, de una válvula balón expandible o una válvula autoexpandible, ¿no? Eso es una de las tareas pendientes de gestionar la modificación de la especificación técnica. Hoy en día la especificación técnica no discrimina entre algún tipo de válvula, habla de prótesis valvular aórtica. Hay algunos contactos y comunicaciones con JETSI en relación a esa solicitud que sí bastante tiempo, pero todavía no hay una definición. Yo creo que sí, yo creo que es importante que lo tengamos porque dentro de los desafíos de la mejora de los resultados clínicos es la selección de la válvula específica para cada uno de los pacientes, ¿no? Vemos que las balón expandibles y la autoexpandible tienen cada uno sus aspectos positivos, pero también tienen sus propias limitaciones, ¿no? Entonces, el beneficio clínico para el paciente creo que puede ir en el sentido de la posibilidad de disponer de ambos tipos de válvulas para cada uno de los casos específicos, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? César, como
este avance que ha tenido el TAVI en categorías de riesgo intermedio y bajo riesgo, para hacerlo comparable a la cirugía, aunque todavía faltan algunas cosas que ver a lo largo del tiempo, pero sin embargo, digamos, la tasa de implante de TAVI en el mundo se ha incrementado enormemente, enormemente. En nuestro país siempre se ha observado el costo de la válvula, el costo que es recuperado por estancia hospitalaria, días en UCI, días en UCIN, días hospitalizados. Eso ¿tú crees que pueda ser revertido con un enfoque minimalista? Y en segundo lugar, obviamente para reducir la estancia, ¿no? Para reducir la intubación, la anestesia, el ETE intraprocedimiento. Entonces, esto tiene impacto en reducir la estancia y por lo tanto puede tener impacto en reducir los costos de la estancia. ¿Crees que pueda ser así? Y de ser así, ¿o qué nos falta para iniciar un enfoque minimalista en INCOR? Sí, David, mira, efectivamente, el costo de las prótesis en Perú actualmente están casi al 50% de lo que costaban cuando llegaron, ¿no? Las válvulas cuando llegaron estaban más de 120.000 soles. Hoy están casi al 50%. Y eso es un proceso lógico de reducción de costos en función de la diversidad de proveedores, en función del desarrollo de cada vez más fabricantes. Son cuestiones del mercado. Y en ese sentido había una reducción muy significativa del costo de las válvulas, en primer lugar. Y en segundo lugar, efectivamente, como he comentado en mi presentación, el enfoque minimalista no solamente tiene un beneficio sobre la satisfacción del paciente, sobre su calidad de vida, porque sale de alta más rápidamente, porque está expuesto a un ambiente hospitalario de menor tiempo, sino también... ¿Qué nos falta a nosotros? Pues nos falta el dispositivo de acceso percutáneo, ¿no? El dispositivo de acceso percutáneo ya ha sido solicitado a JETSI 2 veces, me parece, o 3 veces, y ellos argumentan una falta de evidencia, pero bueno, como toda gestión hay que insistir para tratar de conseguirlo, porque la disponibilidad del dispositivo de acceso percutáneo es uno de los aspectos fundamentales del enfoque, no es el único, pero es uno de los efectos fundamentales para la realización del minimalista, ¿no? Es cierto que nosotros, junto con cirugía, hemos hecho colocación de endoprótesis con anestesia local y con sedación. Es cierto. Pero no sé yo si eso una alternativa mientras salen los dispositivos de cierre. Podría cuestión de trabajar en conjunto con anestesia. Es un aspecto muy importante la colaboración de anestesia y también del grupo de imágenes, porque ya al no tener ecografía transesofágica, la valoración de la vida transtorácica y con las que eso implica en la valoración del resultado, ¿no? Es un aspecto de mejora, pero en ese sentido va, ¿no? En la selección de un grupo de pacientes puedan beneficiarse de una técnica minimalista y en la implementación de todo el proceso de la realización del procedimiento, ¿no? Bien, César. Sabemos que la edad es un factor importante. Sabemos también que en INCOR se hace una buena cirugía. Tenemos alternativas en cirugía, como lo has mencionado, pero en las guías internacionales hablan pues de los 65, 80 años, que podría acá también por la expectativa de vida bajar. Mi pregunta es, ¿cuál es el límite? ¿Nonagenarios? ¿Qué experiencia tienen? ¿Cuál es el límite? ¿Qué criterios para decir no o para aceptar un paciente para TAVI? Yo creo que, mira, de repente Lucho luego puede hacer un comentario. Él ha analizado los pacientes nonagenarios, pero en general la edad es un factor a tener en cuenta, pero también una evidencia, digamos, de documentación es la evaluación de la fragilidad, ¿no? Y la evaluación de otras consideraciones del paciente, ¿no? Son pacientes a veces que tienen 90 años, pero que físicamente se encuentran bien, ¿no? Hay pacientes que tienen menos de 80 años y físicamente están extremadamente frágiles. Recordar que la fragilidad puede ser fragilidad extrema también, y entonces el impacto de una terapia como esta va a ser mínimo, ¿no? O solamente riesgo, ¿no? Sin beneficio clínico. Entonces, no recuerdo bien el número ahorita de pacientes nonagenarios de la serie, pero tenemos pacientes nonagenarios, sin duda,
Los resultados están asociados en los registros a peores resultados en el seguimiento, evidentemente, porque tienen mayores comorbilidades, mayores riesgos, pero yo creo que es un grupo al que sí se le puede atender, ¿no? Y en cuanto a la edad de la indicación, yo he mencionado durante mi exposición que la expectativa de vida en Perú es de 77 años. Si la expectativa de vida en 77 años, la indicación, de acuerdo a las guías de 80 años, está en función de otras realidades en donde la expectativa de vida es mucho mayor. Entonces yo creo que este criterio o este argumento tiene que entrar dentro de la discusión para decidir a partir de qué edad nosotros o en INCOR se va a recomendar. Una alternativa puede ser, por ejemplo, 31 años, ¿no? Sí, César, soy Luis. ¿Aló? Sí, Luis, Lucho, te escuchamos. Sí, solo para justo reforzar lo que está comentando César, estamos llevando también el registro de nonagenarios. El INCOR tiene ya 10 implantes de nonagenarios. De todos ellos, uno con un desenlace fatal, pero más por una complicación, no de la válvula, sino en la evolución en UCI, por una complicación más pulmonar. El otro importante en nonagenarios que nosotros hemos observado, el de más edad en el grupo de nonagenarios, que hemos trabajado con César, es un paciente de 93 años. O sea, la edad parece no ser límite, sino más bien, como dice César, la fragilidad, la condición clínica del paciente. Y lo que hemos encontrado nosotros, que la fragilidad en el grupo nonagenario, inicialmente en los primeros casos era menor que el grupo menor de 80 años. O sea, el grupo nonagenario era menos frágil, sorprendentemente, al grupo menor de 80 años. Pero ahora la fragilidad está alrededor del 40% también. Pues es similar al grupo de aprendido nosotros en el servicio y todo el grupo, es que básicamente la edad no es un límite, sino más bien la condición clínica del paciente con todos estos parámetros que se hacen, ¿no? Fragilidad. ¿Y por qué el nonagenario, sorprendidamente de este grupo, el nonagenario del grupo de INCOR solo tiene una patología aislada, que es el problema de la estenosis aórtica? O sea, cuando llega el nonagenario para ser tratado de INCOR, no tiene otras comorbilidades, está bien de la parte pulmonar, una función renal bastante aceptable para la edad, pero no tiene otra comorbilidad. Y nosotros creemos que es una selección natural y que genéticamente llega a esa edad y solo el problema de la válvula aórtica, cuando se resuelve, el paciente queda bastante bien. Gracias, Lucho. Quería ceder la palabra. Alguien deseaba hacer un comentario por ahí, pide sobre las imágenes y ser menos invasivos. JL figura ahí, no sé quién es, el colega. Tiene la palabra, no sé si quiere hacer el comentario. ¿Quién es? ¿Zoila? Hola, no tienes... La señal no está tan buena en tu computadora. Ya, mire, vemos que no hay buena señal. Una pregunta final. César, en la serie de INCOR se ha encontrado que los pacientes con estenosis aórtica tienen como comorbilidad, llamemos así, cardíaca, un 20% tienen enfermedad coronaria, o por lo menos 20% ha sido intervenidos. Me imagino que hay más porcentaje de pacientes con enfermedad coronaria. Quisiera saber cuál es tu enfoque en esos pacientes, a quiénes hacer angioplastía. Entiendo que no se hace pruebas de isquemia, no se debe hacer, o si se hace, explícamelo. Hay un porcentaje importante que tienen estenosis aórtica, son coronarios. ¿Cuándo hacer angioplastía? ¿En qué momento? ¿Por etapas? ¿Cuál es el enfoque? David. Doctor Alves, en la pantalla estamos levantando la mano para hacer algunas preguntas y ya vas a dar por terminada la reunión, pero ahí veo a la doctora... Disculpa. Andrés, sí. Postó mi pregunta, te cedo la... Sí, disculpa. No, está bien que conteste tu pregunta, pero hay otras preguntas que quisiéramos... Sí, disculpa, se me había pasado mi
mi visor estaba muy abajo, entonces no estaba viendo las manitos. Disculpa. Ya. César, brevemente, mejor pasemos a la pregunta de Gladys en el orden que señalamos ahí, por favor. Sí, Ok. primero felicitar por la brillante exposición a César, y lo que le quería preguntar es cuál era el tiempo de diferimiento del procedimiento, porque en la consulta ambulatoria se ve que cada vez los pacientes de más de 70, 80 años realmente vienen ya con la idea de hacerse un tratamiento percutáneo. Entonces, ¿cuál es nuestra capacidad de oferta? ¿Cuál es el tiempo de diferimiento del procedimiento? Ok, el tiempo de diferimiento está sujeto a varias variables, ¿no? Una de las variables es la disponibilidad de las válvulas. Entonces, en este momento nosotros tenemos válvulas, tenemos aproximadamente unas 15 válvulas, entonces, por ese aspecto, hoy en día no hay limitación. Es más, por ejemplo, para el mes de marzo ya están programados 3 pacientes los días miércoles, que tenemos anestesia y tenemos el apoyo de las otras áreas que colaboran con nosotros, ¿no? Otro de los aspectos es el completar la evaluación, ¿no? Tal vez la tomografía es lo que más rápido se hace, a veces demora un poco la valoración neumológica, o demora la valoración de la fragilidad, pero estamos en eso, en tratar de mejorar continuamente el proceso de atención. Fragilidad, por ejemplo, no existe. Es decir, uno va a pedir cita para fragilidad, fragilidad no existe. La fragilidad la hacen los médicos de rehabilitación dentro de la cita para test de caminata, ¿no? Entonces, hay ciertas restricciones o ciertas demoras, pero los pacientes que llegan a cateterismo, como parte de ese proceso de evolución, inmediatamente ya entran dentro de un grupo en donde se acelera o se les trata de acelerar la complementación de las pruebas pendientes, ¿no? Sí, a ver, vamos a plantear, hay 3 preguntas pendientes, el doctor Andrés Reyes, la doctora Betty Castillo y luego Sara Munive, y creo que con eso podemos cerrar la presentación de hoy. Doctor Reyes, adelante. Ya, buenos días, igual felicitarte, César, es un muy buen resumen y me da gusto que estés haciendo el seguimiento, sobre todo, que es lo más importante, ¿no? Yo quería primero hacer un comentario. Yo suscribo totalmente las palabras del doctor Mejía, pero yo lo ampliaría más. El INCOR no debe ser visto solamente como un centro de excelencia de colocación de TAVI. Cirugía tiene, como ya se mencionó en la exposición, mucha experiencia en cirugía de la válvula aórtica abierta. Y ahora se está incursionando de manera importante también como centro de referencia en la cirugía mínimamente invasiva. Y estamos proyectando la colocación de la válvula stemless, ¿no? Que es el siguiente paso que nosotros en cirugía vamos a dar. Por lo tanto, hay mucho que ofrecer en la válvula aórtica. Yo les digo, la cirugía de la válvula aórtica en los últimos 3 años es individualmente la cirugía más frecuente en cirugía cardiovascular. Ya no es la cirugía coronaria como lo era antes, y eso lógicamente tiene una explicación. Entonces, patología de la válvula aórtica es una patología amplia, por lo tanto debe ser enfocada, le corresponde al instituto dar una alternativas de manejo. Yo creo que estamos encaminados bien, porque el tema se ha visto de la manera adecuada. Una de las cosas que Joint Commission resaltó, no sé César si te acuerdas, Lucho, tú, fue el grupo que se formó, lo que llamábamos en un inicio Team Heart, después le llamamos casos, patología de la válvula aórtica o aórticos complejos, y después lo hemos llamado casos complejos, ¿no? Entonces, ese grupo de trabajo, digamos, ha tenido una importancia relevante en el desarrollo de estos casos de indicaciones de TAVI, que ahora ya se van, obviamente, generalizando, ya se le va dando otro peso, ¿no? Yo creo, insisto, en que el INCOR debería asumir la responsabilidad del manejo de la válvula aórtica. Bien, dicho esto, yo, de la aorta en general, ¿no? Y particularizando un grupo de trabajo de la válvula aórtica. Dicho esto, yo tengo algunas preguntas para hacerle a César. Miren, cirugía se enfrenta a 2 problemas a veces en el manejo de la válvula aórtica, cuando opera el paciente con estenosis aórtica. El anillo aórtico pequeño y la dilatación de la aorta. ¿Cuáles son? Y lo otro es efectivamente lo que César también ha mencionado, la insuficiencia mitral, que nosotros suponemos que es funcional. ¿Qué reparos pone el grupo de intervencionismo a estas tres digamos,
patologías asociadas, si se le puede llamar así, en el enfoque del paciente al que le van a colocar TAVI. En coronario no me meto porque sí sabemos que usted, y lo hemos conversado más de una vez, sí se hace la angioplastia primero. La discusión del caso es muy importante, ver todas las consideraciones que ya nosotros sabemos en ese tipo de pacientes que tienen asociado a la estenosis aórtica enfermedad coronaria. Pero en esto en particular, por ejemplo, ¿ya? Un paciente que tiene un anillo aórtico de 18 milímetros, que es una cosa con la que nos vemos. Cirugía le puede ofrecer ampliación de anillo. Un paciente que tiene 4.5, 4.3 de dilatación de aorta ascendente, ¿no? Nosotros, si es muy joven el paciente, entramos y le reemplazamos segmentariamente la aorta ascendente, cuando se puede, ¿no? Entonces, yo quería que nos aclarara, César, o qué visión tienen ustedes al respecto. Gracias, Andrés, por las preguntas. Bueno, sin duda, hay varios reportes del beneficio del implante de la válvula aórtica percutánea en pacientes con anillo pequeño para reducir la tasa de mismatch, ¿no? Eso ya está claramente reportado. Evidentemente, sobre una válvula pequeña, o si no se hace la ampliación del anillo, que implica una técnica más compleja, la posibilidad de que haya un mismatch debido a la reducción del espacio que queda para el área efectiva es un poco más probable, ¿no? En el caso del TAVI, específicamente en la válvula que nosotros colocamos, la válvula es supraanular. ¿Qué significa? Que la parte más inferior de la válvula sirve para la fijación a nivel del anillo, pero la válvula funcional está más arriba. Quiere decir que la parte de fijación, donde está el anillo, solamente sirve para eso, para fijación. Y puede tener una forma elíptica o asimétrica, pero que muchas veces no implica la alteración del funcionamiento unos mil arriba. De tal manera que a ese lugar la válvula suele ser un poco más redonda y el funcionamiento de la válvula es mejor. En algunos centros, la recomendación de las válvulas de anillos pequeños es colocación de válvula percutánea para reducir el porcentaje de pacientes con mismatch y puede entrar dentro de los criterios de selección y de discusión. En cuanto a las aortas dilatadas, allí una de las recomendaciones es colocar balón expandible. La autoexpandible, por su morfología, tiene en la parte más superior, tiene una parte en donde se debería apoyar en la aorta. Y al tener una aorta por encima del rango, por encima del diámetro recomendado para el tamaño de la válvula, puede ser que eso influya en la posición de la válvula. No es una indicación, digamos, determinante, porque la principal mecanismo de fijación no es que la válvula se apoye en la aorta, sino es la fijación a nivel del anillo. Allí está la mayor fuerza radial y la calcificación más la fuerza radial de la válvula autoexpandible va a hacer que se fije allí. Pero la recomendación de uso de la válvula tiene sus tamaños de válvula, tiene sus tamaños para una aorta ascendente. Aortas ascendentes por encima de ese rango no están dentro de la recomendación de uso. Nosotros hemos colocado en aortas dilatadas. No hemos tenido el problema que eso favorezca la mala posición de la válvula. Pero lo que se reporta es que si es así, una alternativa es colocar una válvula balón expandible en esos casos que independientemente del tamaño de la aorta ascendente puede colocarse adecuadamente en la válvula, ¿no? Gracias, César. Indudablemente. La insuficiencia mitral, César, la insuficiencia mitral, la valoración de la insuficiencia bueno, mitral. en el caso de, sí, nosotros al inicio de la evaluación de los pacientes, le hacíamos a todos pacientes ecografía transesofágica, ¿no? Pero luego hemos dejado la ecografía transesofágica para los pacientes que tienen insuficiencia mitral severa, para diferenciar claramente aquellas que son funcionales de aquellas que son estructurales, ¿no? Entonces, la ecografía transesofágica en ese sentido es fundamental y lo que hemos visto es lo que sale en el seguimiento, ¿no? Es decir, los que tienen una válvula mitral con insuficiencia para patología estructural no presentan una mejoría, ¿no? Se supone que esos pacientes pues ya tienen un riesgo alto, entonces no van a tener el beneficio clínico de los pacientes de los ensayos clínicos, es una indicación off-label,
pero es una alternativa frente a ese paciente que no tiene indicación quirúrgica, ¿no? Mientras que los pacientes que tienen una insuficiencia mitral funcional, o sea, el 50% queda en insuficiencia mitral moderada y el otro 50% en leve, ¿no? Entonces hay una disminución importante, significativa de los pacientes que tienen una insuficiencia mitral funcional, ¿no? Gracias, doctor Rey. Gracias, César. Para terminar, dos comentarios más. Betty Castillo, por favor, y luego Sara Munive, tratar de ser un poquito concreto. Sabemos que esto demanda más tiempo y más debate, pero queremos... Sí, doctor Galvez, sí, voy a ser rápida. Doctor Conde, primeramente felicitarlo por su gran exposición y agradecerle su participación como cuerpo médico. Y mi pregunta va al hecho de que como usted ha especificado, todo tiene, y yo lo que quisiera saber es que existe un comité, existe un grupo que se encarga de elegir los pacientes que van a TAVI, sí o no. Eso es dependiendo de ustedes, ¿no es cierto? Pero mi pregunta va a que si existe también han considerado dentro del común, tal vez en el tema del procedimiento, pero siempre tener preparado tal vez un área quirúrgica por si algo es necesario intervenir quirúrgicamente, o en la misma sala de hemodinámica. Yo no sé si eso lo han considerado y lo tienen Okay. Sí, creo que he captado las preguntas. En principio, en la primera pregunta en relación a la discusión de los casos, todos los casos son discutidos con cirugía y con cardiología clínica que tienen representantes en el comité de aorta o comité de casos complejos, ¿no? Todos, aun cuando tengan más de 80 años y digamos de alguna manera sea un poco clara la indicación. Todos son discutidos allí siempre y todos tienen junta médica antes de entrar a TAVI. En segundo lugar, en relación a la segunda pregunta, al inicio de nuestra experiencia, yo diría, tal vez en la mitad del grupo de estos 140 pacientes, teníamos una máquina de circulación extracorpórea en sala y un grupo quirúrgico de enfermería y de perfusionistas en sala. Pero luego, discutiendo en relación y en función de los resultados, se vio que ya no era necesario. No era necesario, ¿por qué? Por las implicancias económicas que significaba esto y el poco uso que le habíamos dado en los primeros 70 pacientes. Es decir, tenía que programarse todo un personal o suspender una sala o aumentar la programación de personal de sala para estar en los días de procedimiento de TAVI, ¿no? Entonces, en función de los resultados, un poco también se tomó la decisión de que no haya cirugía de backup con perfusionista y circulación extracorpórea en sala. Ahora, yo creo que esto no necesariamente tiene que ser una decisión en general. Justamente en la discusión de los casos, específicamente en algún caso específico, la necesidad de que haya un grupo quirúrgico de backup. Yo creo que es una alternativa, ya estuvo implementado en su momento por una decisión de gestión de los recursos, se decidió ya no considerarlo, pero si el caso lo amerita, podría considerarse y implementarse. Yo creo que no podría ser para todos, pero sí en algún caso específico, ¿no? Gracias. Sara Munive, por favor. La mañana. Sí, lo que quería comentar es que por lo menos allá en Sao Paulo y en Valdebron, o sea, la parte menos invasiva, la parte era que el cardiólogo de imágenes específicamente era el que prestaba un poco de sedación al paciente, intubado,
ni con ventilación mecánica, sino con un poco de sedación, pero igual se hacía el transesofágico, porque de todas formas el transtorácico no es tan bueno para poder ver bien si hay un indicio de rotura de anillo, y tampoco esos leaks periprotésicos pequeños. Entonces, siempre se hacía con transesofágico, pero no con ventilación mecánica ni intubación, sino solamente un poco de sedación. Era lo único que quería acotar. Gracias, Sara. O sea, una sedación suave nada más, ¿no? ¿Algún comentario, César? No. Bueno, yo creo que sí, existen varias alternativas, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que encontrar nuestro propio camino, nuestra forma de organización, en función de cómo nos vamos a organizar en todos los grupos que estamos implicados en este manejo multidisciplinario, ¿no? Efectivamente, por parte de imágenes, por parte de anestesiología, por parte de cirugía, y en función de los recursos que contemos, de la disponibilidad de recursos humanos. Cuando se empiece a hacer esta técnica minimalista, se adoptará, creo yo, lo que nuestros pacientes, ¿no? Hay múltiples alternativas. Muchas gracias, César. Ha sido una excelente y enriquecedora presentación, con mucha evidencia. Y también felicitaciones por la experiencia de INCOR, los 146 pacientes que han tenido aquí, y eso obedece al gran trabajo que realizan en un equipo multidisciplinario que lo están liderando ustedes. Gracias a todos por participar, y a todos, en especial a todos los que han formulado preguntas y han enriquecido esta presentación. Muchas gracias. No sé, cedo a Gladys Espinosa si está todavía, si no damos por terminado la sesión. Gladys, Sí, ¿estás? creo que podemos dar por terminada la sesión. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias.